Bueno, estamos... Ah, como quieres, si no yo me presento, no hay problema. Buen día, chicos. Vamos a la doctora Natalia Camilito del Servicio de Hematología y ex alumno de la cátedra. Hace un par de años nomás. Nati, te pueden interrumpir. Todas las veces que quieran, ningún problema. Bien, sé que es un poco, por ahí es un tema un poco difícil, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, así que cualquier cosa me interrumpen. Bien, entonces, inicialmente lo que vamos a tratar de ver es qué es una leucemia aguda, cuáles son, la epidemiología, la clínica, cómo hacemos el diagnóstico, en relación a eso, cómo lo clasificamos o estadificamos, pero les doy la espalda a ustedes, cómo lo clasificamos y cómo lo estadificamos y el tratamiento, ¿sí? Entonces, sabemos que la médula ósea, que es la fábrica de las células de la sangre, sí, puede haber una proliferación clonal de precursores hematopoyéticos, ¿sí? Los precursores son las stem cells, las células madre, ¿sí? Entonces, hay una proliferación clonal por una alteración genética o molecular que se produce en esas células y que hace entonces que proliferen y que le ganen al resto de las células que están en la médula ósea, ocupando su espacio y haciendo que el resto no puedan funcionar correctamente. Dependiendo de qué precursor es el que crece, tenemos los precursores mieloides y entonces vamos a tener la leucemia mieloide o mieloblástica aguda y los precursores linfoides donde vamos a tener la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Entonces ya tenemos cuáles son nuestros dos parámetros para hoy. Si miran, la clasificación de las leucemias no es eso solo. Esta es nuestra clasificación de las leucemias de la WHO del 2016. Tratar de entender algunas cosas, no todas, porque el resto son muy de nuestra especialidad. Pero lo más importante, y de las tres que vamos a hablar, es de la mieloblástica aguda, la linfoblástica aguda, y dentro de las mieloides tenemos una estirpe que es la promielocítica aguda, que es una emergencia hematológica, no solo que las leucemias de por sí son unas emergencias, pero particularmente la promielo incide mucho más riesgo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Esto se los voy a repetir hasta el cansancio. Mayor o igual a 20% de blastos, ¿sí? Para la mieloide de blastos mieloides, para la linfoide de blastos linfoides, pero el valor de corte es mayor o igual a 20%, ¿sí? Ahora, si no tuviera 20%, pero genéticamente tengo alguna de estas alteraciones, 821, inversión del 16, 16, traslocación 16, 16 o 15, 17, o eritroleucemia, per se son diagnósticos, ¿sí? Tengo menos blastos. 10%, pero tengo una 821, es leucemia igual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Piensen en la palabra, leucemia aguda, o sea que la clínica no va a tener mucho tiempo de evolución, ¿sí? De 2 a 3 meses de evolución, la verdad que generalmente lo que uno ve es que es mucho menos. El paciente claramente venía perfecto, sano, y te dice, y ellos lo marcan muy claro en el relato, hasta hace 15 días estaba perfecto, sé que me canso, que tengo hematomas, que sangro, sí, cosas súper claras para ellos. En el laboratorio obviamente que voy a ver el hemograma y voy a mirar el frotis, ¿sí? El frotis saben qué es. Bien, así lo miramos al microscopio y probablemente ya tengan, si las citopenias son importantes o si tienen leucocitosis, cualquiera de las dos opciones voy a poder ya ver esos blastos en sangre periférica. El coagulograma y la química, ahora vamos a entrar un poquito más en cada uno de estos aspectos. La punción de la médula ósea y después estudios complementarios. Entonces, dentro de la clínica, ¿qué es lo característico? Lo podemos dividir en tres partes. Por un lado, la clínica de fallo medular. ¿Se acuerdan que eran estas células clonales que empiezan a invadir la médula? No dejan que funcione el resto de las cosas, entonces el resto de las otras progenies van a estar en déficit. Entonces voy a tener anemia, voy a tener neutropenia y voy a tener plaquetopenia, ¿sí? ¿Todos van a tener lo mismo? No, hay algunos que son hiperleucocitarios y no voy a ver reflejado en el laboratorio neutropenia, por ejemplo, pero sabemos que esos blancos que tiene son disfuncionantes, ¿sí? Porque vienen todos de una leucemia. Entonces, anemia y plaquetopenia son las dos más frecuentes. Neutropenia va a depender de cómo se presente ese paciente. Después, por que infiltre esa leucemia. Entonces puedo tener síntomas B, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los síntomas B? Fiebre, sudoración nocturna y... No, fiebre, sudoración nocturna,
pérdida de peso, ¿sí? La pérdida de peso. Entonces, pueden tener dolor tipo pseudorreumático. Esto es bien de la LMA, la hipertrofia gingival, que ahí les puse una foto de un paciente nuestro donde ven que las encías están bien hipertróficas, ¿sí? Pueden tener visceromegalias, es un poco más frecuente de la LLA. Pueden tener afectación del sistema nervioso central, lo mismo que testicular. Y característicamente las leucemias mieloides agudas pueden tener infiltración cutánea, como ven en este paciente acá, ¿sí? Una leucemide, ¿sí? La infiltración cutánea por células blásticas se llama leucemide. O sarcoma granulocítico, que es otra manera de presentación y que es una presentación como un tumor, ¿sí? Pero que nosotros se biopsia y da sarcoma granulocítico y sabemos que termina evolucionando a leucemia mieloide aguda, entonces se trata como si fuera una leucemia. Y por último, las complicaciones que podemos tener. Si son ¿sí? Piensen que los mieloblastos estos son células grandes, ¿sí? Todo lo que es hipermieloide es mucho más grande. Entonces, si son hiperleucocitarios, si tengo 100.000 glóbulos blancos, ¿qué nos va a pasar con esa sangre? Aumenta la viscosidad, ¿sí? Entonces puedo tener síntomas de hiperviscosidad. ¿Y dónde son los dos órganos que más frecuentemente incide la viscosidad? Cerebro y pulmón, ¿sí? Entonces, siempre importante esos pacientes que tienen glóbulos blancos muy altos en esta presentación, preguntarles cefalea, tinnitus, ver cómo está el sensorio y por el otro lado ver, obviamente que le vamos a hacer una imagen de tórax, pero aparte ver si tiene disnea, si desatura, ¿sí? ¿Qué es tinnitus? Sí, perfecto. Después puede haber síndrome de lisis tumoral, sí que lo vamos a ver en el laboratorio cómo está, y coagulopatía, ¿sí? Característicamente las leucemias se pueden asociar a procesos coagulopáticos y sangrar, entonces también es importante siempre tener un coagulograma en el estudio. Entonces en el laboratorio dijimos, se pueden componer citopenias, trombocitopenias, glóbulos blancos si tienen más de 100.000, sospechar el síndrome hiperleucocitario, que es lo que charlamos, el riesgo de leucostasis siempre que haya más de 50.000 blancos y la lisis tumoral, ¿sí? La lisis tumoral la LDH y lo que va a estar disminuido es el calcio, ¿sí? Acuérdense de crece mucho, producen mucho y entonces también se rompen y liberan sus tóxicos a sangre periférica. Y entonces de las cosas que puedo tener dentro de esta incidencia, no solo las alteraciones metabólicas, sino también controlar que todo esto no nos termine deteriorando la función renal, ¿sí? Y por último la coagulopatía, por eso siempre tenemos que tener el TP y el APTT y el fibrinógeno al inicio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la punción aspiración de médula ósea, ¿sí? Lugares donde las hacemos en los adultos a nivel esternal o de las dos crestas ilíacas, ¿sí? Para la leucemia aguda no necesito biopsia, ¿sí? Con el aspirado, que es como sacamos ahí la sangre de la médula ósea, ya con eso puedo hacer el diagnóstico. ¿Y cómo lo voy a hacer el diagnóstico? Por un lado el medulograma, ¿sí? Morfológicamente lo extiendo como si fuera un frotis y lo miro al microscopio. Y al microscopio le voy a contar el recuento de cuántos blastos tengo, ¿sí? Si ven acá que están aumentados de tamaño, ¿cómo son los blastos? Ven el núcleo ahí, ¿sí? Es una alta relación núcleo-citoplasmática. Siempre es mucho núcleo para la cantidad de citoplasma que tienen. Un núcleo con una cromatina súper laxa y característicamente la serie mieloide van a ver que tiene gránulos, ¿sí? Los blastos mieloides tienen gránulos. ¿Qué otra cosa voy a hacer con esa sangre que saqué de la punción aspiración de médula ósea? Puedo hacer la citoquímica, hoy casi en desuso, ¿sí? Pero si marco mieloperoxidasa, los gránulos tienen mieloperoxidasa y nos va a dar positivo, ¿sí? Por ahí si no estoy acá, que tengo acceso rápido a la citometría y estoy en el interior y tengo el laboratorio con la tinción, puedo ir mirando para ir adelantando los estudios, ¿sí? Luego la citometría de flujo. ¿Saben qué es la citometría? Tuvieron clase de citometría, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces marcamos los anticuerpos que nos hablan de fenotipo mieloide. Sí, este es el inmunofenotipo mieloide.
Nada, lo más importante es que nos van a marcar, por ejemplo, el 117, el HLA-DR, que nos hablan de progenie mieloide. Y por último, las últimas dos cosas que hacemos con esa sangre que sacamos es el citogenético convencional y el estudio molecular, ¿sí? A nivel de estudio molecular miramos sobre todo el FLT3 y el NMP1, que son mutaciones que nos van a hablar de pronóstico de esos pacientes. Sabemos que los pacientes que tienen FLT3 mutado les va mucho peor, y antes solo podíamos saber que era mucho peor y nos conformábamos con eso y por ahí lo tendríamos que trasplantar, pero hoy en día tiene un target molecular contra el FLT3, entonces sabemos que son de peor pronóstico, sabemos que los vamos a tener que trasplantar, pero que a la quimioterapia del tratamiento le vamos a tener que agregar un inhibidor del FLT3, ¿sí? Y luego el citogenético convencional. ¿Cómo se hace el citogenético convencional? Con esa misma sangre, esto es con punción de dedo, pero es lo mismo, con esa misma sangre hacemos que la célula crezca, llegue hasta metafase, y una vez que llegue hasta metafase la rompo y entonces tengo todos los cromosomas alineados y veo si hay alguna alteración, traslocación, pérdida o ganancia. Con todo esto lo clasificamos en los que tienen alteraciones citogenéticas recurrentes, en los que no tienen alteraciones citogenéticas recurrentes, en asociadas a otras enfermedades, o lo que les decía antes, el sarcoma mieloide, que ven que se considera como una leucemia también. ¿Asociada a qué tipo de enfermedades? Generalmente al síndrome de Down, es una de las alteraciones, y si no también a las mielopoiesis transitorias, que es en realidad los recién nacidos, más de los pediátricos. Y después tenemos las que son las leucemias, que entran en otra categoría, leucemias secundarias, ¿sí? Secundarias a un síndrome mielodisplásico o secundarias a tratamiento quimioterápico o radioterápico previo. Sabemos que ese tipo de leucemias que son secundarias a tratamiento de otro tumor que hizo mucha quimio y rayos previos, o secundarias a una mielodisplasia, tienen mucho peor pronóstico. Exacto. Y entonces, con todo eso que hicimos, armamos los grupos de riesgo, ¿sí? Vamos a tener los de riesgo favorable, los de riesgo intermedio y los de riesgo adverso, ¿sí? Riesgo favorable, ¿se acuerdan esas mutaciones que decíamos que si ya estaban, no me importaba el 20% de blastos eran leucemias? 821, inversión del 16. Ahora, NMP1 mutado con FLT3 no mutado es buen pronóstico, sí, NMP1 es buen pronóstico. Ahora, si al NMP1 mutado se le agrega el FLT3, ya me cambia el pronóstico y ven que me paso para el intermedio, ¿sí? Y si por ejemplo, el NMP1 no está mutado, que el mutado nos daba buen pronóstico, y encima se le suma el FLT3, ya me paso a riesgo adverso, ¿sí? Esto no tienen que saber todo, cada una de las clasificaciones, claramente no, es todo nuestro, pero para que sepan que con todo eso que hicimos, los estudios genéticos, los estudios moleculares, sabemos qué tipo de riesgo tienen y en relación al riesgo vamos a ajustar el tratamiento de ese paciente. Además el pronóstico. Totalmente. Es que por eso, digamos, el riesgo nos habla de pronóstico y en relación a eso ajustamos el tratamiento a tratamientos más intensivos para tratar de mejorar el pronóstico adverso que tiene ese paciente. El tratamiento de las LMA consta de 3 partes. ¿Ah, no? Bueno, pantallazo. Segunda mitad del año. Listo, perfecto. Bueno, inducción, consolidación y mantenimiento, después las vamos a charlar más adelante y vamos a hacer un repaso, ¿sí? Pero la idea es que el tratamiento se ajusta si van a ser jóvenes o si van a ser añosos, vamos a cambiar porque si el paciente es fit y lo va a tolerar o no. Y de esto nos va a considerar que con el tratamiento vamos a tener tiempos con citopenias y que los vamos a tener que tratar. Bueno, esto lo vamos a dejar entonces para adelante y seguimos con otro caso. Caso clínico, para así cambiamos un poco el enfoque. Mujer de 19 años, sin antecedentes de importancia, refiere a astenia y disnea de clase funcional de 3 semanas de evolución, ¿sí? Esto es bien característico. Estaba perfecta y hace 3 semanas, astenia, dinamia, ¿sí? Y asociado a metrorragia, ¿sí? Ella dice que en realidad tenía que tener su periodo en esos días, pero que empezó antes y mucho más abundante que lo habitual. Y dolores óseos,
Sí, al examen físico tiene equimosis en miembros superiores y tronco, adenomegalia cervicales duroelásticas no dolorosas, esplenomegalia de 3 veces de dedos por debajo del reborde costal y un borde hepático palpable. En el laboratorio, 26 de hematocrito, 8,5 de hemoglobina, 50.000 blancos, 15.000 plaquetas, 1.800 de LDH, un coagulograma normal y fibrinógeno normal. Entonces tengo una paciente que era previamente sana, empieza hace 3 semanas y tiene anemia, plaquetopenia y los blancos aumentados, ¿sí? Entonces le hago un frotis, ¿no? Para ver a ver qué le está pasando. Y en ese frotis lo que veo es estas células de vuelta con alta relación núcleo-citoplasmática, con el núcleo bien laxo, y si ven ahí, esos puntitos blancos son los nucleolos, ¿sí? ¿Qué le llama la atención a esas células además? Hay glóbulos rojos que están hipocromáticos. ¿Me está faltando algún elemento de Sí, no tienen ni un puntito de plaquetas, ni uno solo. Sí, que es súper frecuente de las leucemias. Y aparte la chica nos está diciendo que viene sangrando, así que lo más probable es que le falte. Y tiene un coagulograma normal, entonces la disfunción es a través de las plaquetas. Bien, entonces veo este frotis, digo que tiene leucemia. La verdad es que el tamaño, uno al hacerse el ojo, mirar todo el tiempo, sabes que el tamaño parece de linfoblasto, que no tiene gránulos, ¿sí? Entonces pareciera inicialmente una leucemia linfoblástica aguda. ¿Y ese acúmulo de células que hay en medio? ¿A dónde? ¿Acá? No, son los rojos pegoteados. No pasa nada cuando extendes. Vieron que esta chica joven tenía dolores óseos. Le llamaron la atención a ella y lo manifestó en la consulta. ¿A qué se debe el dolor óseo? A la expansión de la médula ósea, ¿no? Hay un signo semiológico que se llama el signo de Kramer, que si ustedes le aprietan el esternón, desencadenan dolor. Es un hueso que no es accesible y se expande en la leucemia, es una zona de expulsión. Sí, es de donde entramos frecuente. Sí, ya sea en el diagnóstico, por ahí el diagnóstico hacemos más cresta, pero en el seguimiento hacemos siempre external porque es mucho más fácil acceso, mucho más fácil. Sí, y es más rápido, como accedes más rápido, es más rápido. Sí, por lo menos lo torturamos menos. Bien, entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es? Ya sabemos cuáles son, la epidemiología, el diagnóstico, bueno, el tratamiento va a quedar para otra vez, para la próxima vez que me vean. La incidencia entonces, 1.6 cada 100.000 individuos al año, es mucho más frecuente la LLA en pediatría que en adultos, ¿sí? 80% son en pediatría y 20% en adultos, y por esto, porque tiene un pico bimodal, en menores de 20 años o en mayores de 45. Y esto es otra cosa muy importante, es que la sobrevida es muchísimo mejor en los pacientes pediátricos, ¿sí? El 70%, mientras que en los adultos, miren que la sobrevida es del 30 al 40%. Pero en aquellos pacientes adultos jóvenes, que son estos los AYA, ¿sí? Son los adultos jóvenes, que son entre 15 y 39 años, la sobrevida es muy parecida a la de los pediátricos. ¿Por qué? Porque hacen esquemas de tratamiento tipo pediátrico. Los esquemas de tratamiento tipo pediátricos, los niños se la bancan mucho. Le ponen dosis altísimas y se van a su casa ambulatoria, y nosotros los que hacemos adultos nos quedamos mirando como diciendo, no entendés cómo este niño anda tan bien dando vueltas. ¿Y por qué? Porque nosotros obviamente pacientes adultos tienen muchas otras comorbilidades asociadas. Fíjense que son el segundo pico mayores de 45, la mayoría tiene ya otras comorbilidades asociadas, entonces no pueden tolerar quimioterapias tan intensas como los pediátricos. Pero eso sí es lo que pasa en los adultos jóvenes, que puede usar esquemas tipo pediátricos y la sobrevida es mucho mejor. Alexa, sí. Primer pico y segundo pico de incidencia. Claro, la primera opción es a menores de 20 y la segunda en los adultos es de más de 40, más de 45. Es poco frecuente. ¿Sería como más congénito? ¿Hay como más componentes genéticos? No, se buscan las mismas alteraciones. Las mismas alteraciones, misma clasificación. Dentro de los signos o síntomas, lo mismo, de vuelta, agudas, no exceden 2 a 3 meses, ¿sí? Generalmente, como el caso este que vimos, 15 días. O sea, este lunes vi otra paciente
que me llamaron también la señora, impecable. Y me dice, no, yo estoy 39 años, perfecta, me llaman de un sanatorio y me dicen, Natalia, ¿podés venir si andás por acá? Me dicen, entró una paciente con 14 de hematocrito, 1.500 blancos y 20.000 plaquetas, y si no estoy por ahí voy a tener que pasar igual. Fui y la vi, y la verdad es y la señora te decía, hace 10 días yo estaba perfecta, venía caminando, ahora no puedo hacer una cuadra. Y también lo mismo. Y lo mismo, y tenía metrorragias súper abundantes y equimosis en los miembros superiores. Bueno, tenía 20.000 plaquetas, ¿sí? Hicimos el frotis y tenía linfoblastos. ¿Hay un factor predisponente o algún factor que pueda ser como predisponer? Predisponentes si pensamos en secundarias. En primarias van a ser alteraciones genéticas o moleculares adquiridas. En las secundarias, predisponentes si tienen síndrome de Down es más frecuente, si tienen síndrome mieloidésico previo es más frecuente, si tuvieron tratamientos quimioterápicos previos o radioterápicos previos, ahí aumentan los pronósticos. Si no, son adquiridos nuevos. ¿Exposición a radiaciones como Chernobyl o Hiroshima, Nagasaki? Sí. Más factor de eso y más factor de aplasia medular también. Si las dosis fueron muy altas, más riesgo todavía de aplasia. Bien, síndrome anémico, síndrome purpúrico, si estos también son dos pacientes, si ven todas las petequias con el sangrado en las fauces, y este es con un fondo de ojo con el sangrado, ¿sí? Síndrome febril, estos característicamente los linfocitos, acuérdense que van a pasar por los ganglios, por el vaso y por el hígado, ¿sí? Entonces, pueden tener organomegalias, dentro de esos adenomegalias, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Compromiso mediastinal, ¿sí? Más, ¿qué quiere decir compromiso mediastinal? Masa en el mediastino, ¿sí? ¿Ya vieron linfomas? Sí, bueno, en general. Ok. Bien, como el linfoma de Hodgkin que tiene la masa mediastinal, ¿sí? Característicamente, bueno, estos pueden tener masa mediastinal en el mismo lugar de localización. ¿Por qué? Porque son de la serie linfoides, ¿sí? Y sobre todo los que son linfoides T, ¿sí? Van a tener más compromiso. ¿Por qué? Porque la célula, el linfocito T termina de madurar en el timo, ¿sí? Que los tenemos ahí y entonces pueden tener mayor masa. Vamos con la clínica. Muy parecido a la mieloide, ¿sí? Infiltra la médula, ocupo su espacio y entonces las citopenias acompañantes. Infiltración medular, esta es poco frecuente que tengan lesiones cutáneas como habíamos visto en las mieloides, pero esto es mucho más frecuente, la afectación del sistema nervioso central y la afectación testicular, ¿sí? Paciente joven con leucemia con LLA siempre tiene que tener estudio del sistema nervioso y ecografía testicular, siempre. Sí, porque aparte son sitios de santuario. ¿Qué quiere decir sitios de santuario? Que la quimio no va a llegar bien. Entonces, si yo no lo evalué y no ajusté el tratamiento a esos compromisos, el paciente va a recaer, ¿sí? Y las complicaciones, hiperleucocitario, mucho menos frecuente porque los linfocitos son mucho más chiquititos, entonces es poco frecuente que hagan tanta viscosidad. La lisis tumoral sí y la coagulopatía también. Entonces, el 50% van a tener sangrados y fiebre, dolores osteoarticulares, por esto que les contaba la doctora de la infiltración en la médula ósea, las visceromegalias, sí, 40% hepatomegalia, 60% espleno y adenopatías el 30%, y síntomas neurológicos en aquellos que tengan compromiso. En el laboratorio, como veíamos, las citopenias, pero esto, ¿sí? Que si es LLA tipo B, y tienen más de 30.000 blancos, es peor pronóstico, y si tienen más de 100.000 blancos en los tipo T, es peor pronóstico. Entonces no solo nos interesa el recuento, sino también el recuento exacto. Después, lo mismo, crecen, se rompen, lisis tumoral, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener evaluado el síndrome de lisis tumoral. Espontáneo, sí, sin arrancar la quimio. Ya después arrancando la quimio, obviamente, y más si son hiperleucocitarios, sabemos que se van a romper mucho más y vamos a tener que hacer medidas para evitar el síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Y por el otro lado, las coagulopatías,
Y en las leucemias es muy importante el fibrinógeno, sobre todo en el tratamiento que después nosotros les hacemos, porque el tratamiento hace que baje muchísimo el fibrinógeno, ¿sí? Piensen que ya de por sí tienen plaquetas bajas, con la quimioterapia les voy a bajar también las plaquetas, y encima altero la otra vía de la coagulación, alterándose el fibrinógeno, entonces terminan teniendo un riesgo de sangrado muy alto, por eso tenemos que ser muy estrictos en el control de estos valores. Dentro de la evaluación diagnóstica vamos a hacer con la médula ósea, o frotis de sangre periférica, la citometría de flujo, el citogenético y el molecular. O sea, hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con la mieloide, ¿sí? ¿Cuánto era para hacerme el diagnóstico? 20%, más de 20% de blastos en médula ósea o en sangre periférica, tengo el diagnóstico. ¿Sí? Lo que les decía antes, el sistema nervioso central siempre tiene que evaluarse, entonces es mandatoria la punción lumbar con evaluación de ese líquido cefalorraquídeo a través de citometría de flujo. ¿Sí? Que la citometría de flujo puede detectar hasta valores muy pequeños de infiltración. Y luego el laboratorio, ¿sí? Todos los parámetros que hablamos que se podían alterar, la tomografía evaluando a ver si tienen visceromegalias asociadas, la resonancia en el caso de que tenga síntomas de sistema nervioso central y que a través de la tomografía no vea ninguna lesión ni ningún compromiso, siempre la ecografía testicular en los pacientes varones y después el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque ese paciente le voy a tener que hacer quimioterapia, entonces tengo que saber que esté bien para poder tolerarlo. Porque hay drogas que son cardiotóxicas. Exacto. Sí. Sí. Depende. Si vos tenés más de 100.000 blancos y podrías estudiarlo todo completo con sangre periférica y no hacer médula. Ahora, la médula nos da otras alteraciones que podríamos llegar a ver, por ejemplo, que no supiéramos y que fuera un paciente mucho más grande y que cuando hago la médula veo cambios displásicos o de mielodisplasia y nos haga sospechar que es secundario a otra cosa. Y que por ahí en sangre periférica con tanta infiltración no lo vea. Sí, pero si tengo en sangre periférica, podría ser todo el diagnóstico en sangre periférica. Bien, y esto otro, el estudio de histocompatibilidad, ¿sí? Porque siempre tenemos que ver si, después que lo vamos a ver a fin de año, o el año que viene, el fin de año, el trasplante de médula ósea, ¿sí? Bien, entonces hacemos la punción, vimos la morfología, que ya lo vimos antes, estamos bien. Hacemos la citoquímica, si pudiéramos, ¿sí? Que característicamente estos no tienen gránulos, entonces mieloperoxidasa van a dar negativos, ¿sí? Si dan PAS positivos y se marcan distintos. La citometría de flujo con marcadores característicos del linaje B, que es lo más frecuente de las LLA, las LLAB, CD19, 79 positivos, 20 puede ser más o menos. Y con eso armamos el inmunofenotipo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el citometrista cuando pasa? Es no solo que es una leucemia de linaje B o de linaje T, sino que nos habla si dependiendo de las marcaciones y cómo va madurando, en qué estadio madurativo están esos blastos. ¿Y por qué nos importa esto? Esto ustedes no lo tienen que saber los valores más, pero sí nos importa porque nos habla de pronóstico en qué estadio esté, ¿sí? Las T son siempre de mal pronóstico, salvo que sea una T madura. Las B son generalmente de buen pronóstico, salvo las Pro-B. Bien. ¿Qué nos faltaba hacer, como hicimos con la mieloide? El citogenético y el molecular, ¿sí? Citogenético convencional, como hacíamos crecer las células, las rompíamos en metafase, mirábamos todos los cromosomas a ver si había alguna alteración. Y a nivel del estudio molecular, ¿qué es lo que voy a buscar? Por ejemplo, el Phi, ¿sí? El cromosoma Filadelfia, la translocación 922. ¿Por qué busco la translocación 922? Porque nos habla de pronóstico, ¿sí? de pronóstico adverso. Y como nos pasaba con el FLT3 en la LMA, este tiene también un blanco molecular de tratamiento, ¿sí? Entonces a ese paciente que tiene el Phi positivo, en el tratamiento también le voy a agregar un inhibidor, ¿sí? Para revertir en realidad el BCR-ABL.
Bien, esto ya lo vimos. Y con todo esto entonces lo clasificamos si tiene alteraciones, si no tiene alteraciones genéticas, si tiene alteraciones moleculares o no, y si tiene, bueno, dentro de las recurrentes, o si es de tipo T. Ahora, con todo lo que hicimos, de vuelta, armamos el riesgo, ¿sí? Para el riesgo que nos hablaba de un pronóstico adverso y de que el tratamiento va a tener que ser más intensivo. Entonces, ¿cuáles van a ser a los que les va peor? El ProB, que era lo que les decía, y el T salvo el cortical. Si tienen más de 30 años, si son hiperleucocitarias, lo que habíamos visto en el laboratorio, más de 30.000 o más de 100.000. Si tienen alguna de las alteraciones genéticas o moleculares de peor pronóstico. Y estos son dentro de las respuestas al tratamiento, que no bajen los blastos cuando le pongo corticoides, los blastos linfoides. Se acuerdan que los linfomas generalmente responden mucho a corticoides y van a ver más adelante cuando vean tratamiento que es una pata fundamental del tratamiento de los corticoides. Y entonces por eso las linfoblásticas responden y es importante al día 8 que hayan bajado los blastos, si no también nos habla de un pronóstico adverso. Lo mismo que al día 15 de la quimio y cuando termina la quimio y recuperan los blancos, a ver cómo está y cómo respondió, ¿sí? Con todo, bueno, el tratamiento lo veremos más adelante, son todos los distintos esquemas, muy divertidos para nosotros, y después de eso evaluar cómo quedó la enfermedad, ¿sí? Que en realidad lo que vemos es a través de la citometría de flujo, la respuesta que es lo que llamamos enfermedad mínima residual. Si adquirieron enfermedad mínima residual negativa, sabemos que están en remisión, ¿sí? No, la enfermedad mínima residual es algo que nosotros medimos para saber la respuesta al tratamiento. Enfermedad mínima residual negativa es buena respuesta al tratamiento y que el paciente está en remisión. Si tienen enfermedad mínima residual positiva, depende de cuán positiva sea, siempre van a tener que hacer otra línea de tratamiento, ¿sí? Pero depende de cuán positiva sea, hoy tenemos blancos moleculares o quimioterapia. ¿Se pueden dar tanto en linfoproliferativos como en hielo? Sí. Sí, antes solo decíamos que habían respondido cuando tenían recuperación hematológica, buena respuesta y no le veíamos blastos en médulas. Hoy con la ayuda de la citometría, por eso es tan importante y por eso tuvieron una clase de eso, es que nos podemos separar las aguas y decir es negativa cuando detecta menos de 0,001, ¿sí? O menos de 0,01, entonces es muy sensible, ¿sí? Bien, y el último caso. Paciente masculino de 35 años, sin antecedentes de importancia, que llega con epistaxis incoercible de 24 horas de evolución. Si empezó hace 24 horas, no lo puede frenar con nada, viene acá, lo ve otorrino, le hace un taponaje, pero a pesar del taponaje seguía sangrando. Y al examen físico tenía equimosis, en realidad, en miembro superior y miembros inferiores. Y en el laboratorio, 27 de hematocrito, 8,9 hemoglobina, 1.900 blancos, 20.000 plaquetas. Y un coagulograma que ven que está alterado, si un TP bajo, como 40, el normal es hasta 60. Un APTT prolongado de 55, el normal de valor de corte acá es 42 o 44, dependiendo del reactivo que estemos usando. Y un fibrinógeno también bajo, si normal es peri 300. Y entonces nos consultan hematología y obviamente con este laboratorio, con las equimosis y un coagulograma alterado, le hacemos un frotis. ¿Sí? Y en el frotis vemos estas células que de vuelta, alta relación núcleo-citoplasmática, el núcleo bien laxo, la cromatina, pero ven acá que no son gránulos, son bastones, ¿sí? Como tiritas, ¿sí? Que son bastones, que son los bastones de Auer. Y esto característicamente es dentro de, bueno ahí se ven, y es dentro de las mieloides, ¿sí? La leucemia promielocítica aguda, ¿sí? Que tiene esta alteración genética que es el PML-RAR alfa. ¿Por qué es importante? Porque la presentación clínica son adultos jóvenes y que se presentan sangrando, ¿sí? Que tienen coagulopatía, no solo la plaquetopenia, sino que generalmente tienen coagulopatía ya desde el diagnóstico, desde la forma de presentación. La citomorfología, esto que habíamos visto en la imagen,
que la alteración genética tienen esta traslocación, la 1517, ¿sí? Que se acuerdan que era una de las que si tenías esa traslocación no me importaba el porcentaje de blastos, ya tengo leucemia, ¿sí? 1517, y que genera esta oncoproteína que es la PML RAR alfa, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sospechar y llamar rápidamente a hemoterapia, porque lo más probable es que tenga que transfundir ese paciente. Ahora vamos a ver con qué valores de corte. ¿Por qué? Porque sangra mucho. Entonces, el hemoterapista tiene que estar avisado. Nosotros nos pasa que apenas llega una leucemia aguda al hospital, llamamos al hemoterapista. Y sí, en el caso de que no nos llegue caminando, porque nos pasa un montón, pero nos llaman de todo el interior del país para avisarnos que van a derivar un paciente, antes de aceptar el paciente se habla con el hemoterapista que haya stock en el banco, ¿sí? O que los familiares empiecen a venir a donar, porque si no, sabemos que son los pacientes con leucemia aguda se comen el banco, ¿sí? Mucho requerimiento transfusional. Voy a buscar el ATRA, que ahora vamos a ver cómo lo uso, y voy a tomar la médula para poder estudiarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque el riesgo de la promielo tiene una muy buena tasa de respuesta a los tratamientos, ¿sí? Pero el problema es sacarlo del agudo, porque el agudo se me muere desangrado. Entonces, tiene una muy buena tasa de respuesta cuando yo lo sospecho y le inicio el tratamiento precoz, ¿sí? Es la que a mejor le va de todas las leucemias, pero siempre y cuando yo lo sospeché y la diagnostiqué rápido. ¿Por qué? Porque esos gránulos que tiene el blasto, este blasto, el promielocito, ¿sí? Como es promielocito, tiene una gran cantidad de gránulos, y esos gránulos cuando se rompen y se liberan a sangre, generan hipofibrinogenemia severa, ¿sí? Fibrinógeno muy bajo y plaquetas muy bajas. Entonces, tengo las dos formas de la coagulación, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria a través del fibrinógeno alteradas. Por eso es que el paciente se muere desangrado si yo no lo sospeché y no lo empecé a tratar urgente. Es una emergencia médica. Es una emergencia. En esta, perdón, me fui para atrás. En esta es en la que yo no espero que el citometrista me diga tiene una promielo, ¿sí? Este paciente llegó en el horario que llegó, miramos al microscopio, parece promielo, le puse el ATRA, ¿sí? Ya, le pongo el ATRA ya. ¿Por qué? Porque el ATRA... Bueno, ahora vemos esto y después vemos el ATRA. Porque el ATRA lo que hace es ayudar a la diferenciación de estos blastos de promielo, ¿sí? A que terminen su camino madurativo y se diferencien y se mueran como se tenían que morir. ¿Por qué? Porque si no, se rompen y al liberarme todos estos gránulos se forma la coagulopatía y es que sangra. Entonces le pongo el ATRA y va diferenciándose y entonces evito la coagulopatía asociada. ¿Qué significa ATRA? Esa sigla. Ahora lo vamos a ver igual, acá. Sí, es el ácido transretinoico. ¿Qué es lo que hace el ácido transretinoico? Es esto que les decía. Ayuda a terminar la diferenciación, ¿sí? Después vamos a ver en el tratamiento que se agregan otras líneas, pero lo importante es eso. Comienzo el ácido transretinoico, que lo que hace es ayudar a que se diferencie, que no se rompa y que entonces el paciente no tenga la coagulopatía. ¿Espero el resultado? No. Le pongo ese mismo día, le tomé la muestra de la médula y la mando a analizar. Pero yo ya le empecé el tratamiento, ¿sí? No es especialmente la quimioterapia. No. ¿No? Sí, es retinoico, sí, así que... por eso es que no nos preocupa, no es que le estoy tirando una quimio que es un bombazo, ¿sí? Si después me termina marcando, tenía mucho gránulo, pero después termina marcando para otro tipo de leucemia mieloide, le saqué el ATRA y no le hice ningún daño, ¿sí? Pero me aseguré. Eso es así, o sea, si después nos marca para otra, ok, listo, perfecto, terminé de hacer el diagnóstico y después le pondré el 7+3 o la quimio que necesite, pero yo no le hice ningún daño poniéndole el ATRA, pero si tenía una promielo lo salvé. Bien, entonces, sospecha de promielo, ATRA. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Si tiene plaquetas menos de 30.000 o fibrinógeno menos de 50, también lo voy a transfundir. Plaquetas y crioprecipitados, que es donde, o concentrado de fibrinógeno, si tengo concentrado de fibrinógeno. ¿Se acuerdan que puede haber plasma y crío?
¿sí? En los distintos hemocomponentes. Todavía no, esa clase. Bueno, después, más adelante. Hemoderivados lo tienen en la segunda mitad. Listo, bueno, dentro de los hemoderivados, los crioprecipitados son los que más fibrinógeno tienen. Entonces, si me falta fibrinógeno, le voy a poner lo que tenga fibrinógeno, que son los crioprecipitados. Y si tengo más capacidad y más recursos, ya hoy en día hay ampollas de fibrinógeno, entonces le podría pasar directamente el fibrinógeno solo, ¿sí? Son un poco más caras, no hay en todos lados, acá tenemos generalmente, pero bueno, hay veces que no. Bueno, y esto es parte del tratamiento y el síndrome de diferenciación, pero esto lo veremos más adelante. Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. La Sí. citopenia es por consumo, ¿no? Claro, El paciente se presenta con una CID. sí, no es una CID clásica, pero es esto, es que los gránulos del promielocito, al promielocito romperse, hace que se consuma las plaquetas, porque aparte sangra y entonces sigue consumiendo más plaquetas, y porque altera el fibrinógeno y por eso se altera el resto de la coagulación. No es que se te alteran todos los factores, no hay PDF, no hay dímero D, porque no es que tenés una trombosis asociada, no hay un riesgo trombótico como la CID, ¿sí? Lo que hay es consumo de fibrinógeno y por eso el coagulograma se altera. ¿Mm? ¿En alguna circunstancia hay alguna especialidad que pueda sospechar que el paciente tiene una leucemia, aparte de otorrino de urología? Por ejemplo, urología. Sí, ¿Por qué no le comentaste lo mismo? sí, es más de LMC por ahí, pero sí hemos tenido unos cuantos pacientes de que consultan a urología no por sangrado como uno pensaría, sino por priapismo, ¿sí? ¿Qué es priapismo? ¿Saben quién era el priapo? En la mitología grecorromana, el priapo era el dios de la fertilidad. Para que le pedían los griegos y los romanos para que la buena y el ganado se mantuviera bien. Y la era en erección permanente. Sí, el priapismo es eso, es un pene erecto permanente. Sí, generalmente nos pasa eso en los pacientes, es otra de las manifestaciones de los hiperleucocitarios, ¿sí? Por eso les decía que también puede ser en la leucemia mieloide, pero en la crónica y no en la aguda, que también se presenta por ahí con 200.000, 300.000 blancos. Y característicamente viene eso, el paciente con priapismo, que por ahí es un paciente joven, que no tomó nada, que no se inyectó nada, ni nada por el estilo, y que no hay manera de, por más de que sean los drenajes de los cuerpos cavernosos, que es la maniobra. Una erección inmensa sostenida, Uh-huh. con dolor terrible. Entonces, Sí, que pueden hacer necrosis. Tenemos pacientes que han tenido necrosis con LMC. Jóvenes con LMC que llegaron ya evolucionados porque le daban vergüenza, le daban cosas, no entendían lo que pasaba y cuando llegaron con necrosis por el priapismo sostenido. Uh-huh. No, eso es por los blancos altos. Sí, es otra manifestación de hiperleucocitaria. es un síndrome hiperleucocitario. Uh-huh. Pero es una emergencia urológica. ¿Sí? Pero el urólogo cuando ve eso enseguida llama al hematólogo para un toque. ¿Por qué los blancos podrían generar eso? ¿Por la hiperviscosidad? Sí, por eso no es característico de las leucemias linfoblásticas, sino de las mieloblásticas. Agudas o crónicas, ¿sí? Acuérdense, tamaño del lo mieloide es mucho más grande, generalmente son más hiperleucocitarias, las mieloides crónicas más todavía, y pueden presentar el priapismo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, nos vemos en la segunda mitad. Sin ningún problema. Vos sabés que la jefa de Montedad que viene a dar la clase se trae todas las bolsitas para que vean. Está bueno, sí, porque sí, nos cambia un montón. Nosotros es como, no solo que estamos en el mismo piso por una razón, sino que sí, ¿no? Nos cambia fundamentalmente. Sí, tenía que apagar esto, ¿no? Porque van a seguir grabando.